El nombre de Omar García Harfuch vuelve a colocarse en el centro de la conversación tras la aparición de documentos filtrados que, según versiones en desarrollo, apuntan a una posible red de operaciones financieras irregulares con ramificaciones políticas. La información, que comenzó a circular en entornos digitales y círculos cercanos al análisis político, todavía no ha sido confirmada por fuentes oficiales, pero ya está generando presión mediática. De acuerdo con estos reportes preliminares, los archivos contendrían registros de movimientos de capital considerados atípicos por analistas, incluyendo transferencias fragmentadas, uso de empresas intermedias y estructuras diseñadas para dificultar la trazabilidad del dinero. En este contexto, aparece mencionado de forma indirecta el nombre de Alejandro Moreno Cárdenas, sin que hasta el momento exista una acusación formal o posicionamiento oficial que confirme su vinculación. Las primeras versiones señalan que el posible hallazgo no provendría de una investigación aislada, sino de un cruce de información entre distintas áreas de inteligencia, donde coincidencias en patrones financieros habrían encendido alertas. A partir de ahí, se habría comenzado a mapear una red más amplia que incluiría diversas entidades y operadores, aunque los detalles siguen sin validación pública. Fuentes no confirmadas indican que los documentos también incluirían esquemas operativos sobre cómo se habrían movido los recursos, ciclos de entrada y salida de dinero, contratos aparentemente legales y la participación de terceros que servirían como intermediarios. Todo esto bajo una lógica que, en papel, podría pasar como actividad empresarial ordinaria. En el entorno político, el tema ya genera reacciones contenidas. Hasta ahora, no hay comunicados oficiales que reconozcan la autenticidad de los documentos ni que anuncien acciones legales. Sin embargo, el simple hecho de que los nombres involucrados sean figuras de alto perfil ha sido suficiente para escalar la conversación y colocar el tema como tendencia. Nuevos fragmentos de los documentos filtrados comienzan a perfilar una posible arquitectura financiera más sofisticada de lo que inicialmente se planteaba. De acuerdo con estas versiones en circulación, el esquema no solo implicaría movimientos de dinero, sino una estrategia estructurada para integrar recursos a circuitos aparentemente legales mediante contratos, servicios y operaciones comerciales simuladas. En esta fase del análisis, el nombre de Unidad de Inteligencia Financiera surge como referencia dentro de los propios documentos, aunque sin confirmación oficial de su participación directa. Las versiones apuntan a que ciertos reportes internos habrían detectado inconsistencias en empresas que, en periodos cortos, registraron incrementos significativos en ingresos sin una justificación operativa clara. No como responsable de la investigación financiera en sí, sino como pieza clave en la detección inicial de anomalías. En paralelo, continúan apareciendo menciones indirectas relacionadas con Alejandro Moreno Cárdenas dentro de estos registros filtrados. Se trataría, según las versiones, de referencias en esquemas de relaciones y posibles vínculos a través de terceros, sin que exista hasta el momento evidencia pública verificable ni imputaciones formales. Uno de los elementos que más está llamando la atención es la posible existencia de capas dentro de la red. Empresas de primer nivel que reciben recursos, seguidas por entidades intermedias que redistribuyen el capital, y finalmente, nodos secundarios donde el dinero se dispersa en múltiples direcciones. Este tipo de estructura, de confirmarse, permitiría diluir el origen de los fondos y complicar cualquier intento de rastreo directo. En las últimas horas, lo que comenzó como una filtración aislada empieza a tomar otra dimensión. Fuentes cercanas al tema, sin confirmación oficial, aseguran que parte de los documentos incluirían cronogramas detallados de movimientos financieros, con fechas que coinciden con momentos políticos sensibles. No se habla de pruebas concluyentes, pero sí de coincidencias que, en conjunto, están levantando más preguntas que respuestas. Dentro de esos archivos, según lo que se está comentando, aparecen registros de transferencias escalonadas que no seguían un patrón comercial lógico. Montos divididos, rutas repetidas y empresas que entraban y salían del esquema en periodos muy cortos. Es decir, una dinámica que, para algunos analistas, encajaría con prácticas utilizadas para ocultar el origen real de los recursos. El nombre de Alejandro Moreno Cárdenas sigue apareciendo en menciones indirectas, siempre bajo el mismo tono. Referencias dentro de esquemas,
posibles vínculos a través de terceros y conexiones que, hasta ahora, no han sido comprobadas de manera pública. No hay acusaciones formales, pero el contexto en el que aparece ha sido suficiente para mantenerlo en el foco. Por otro lado, lo que más está generando ruido es la supuesta existencia de un segundo paquete de documentos que aún no se ha hecho público. Versiones en círculos políticos y digitales apuntan a que este material incluiría nombres adicionales, posibles operadores financieros y detalles más específicos sobre cómo se habrían coordinado ciertas operaciones. Nada confirmado, pero sí lo suficientemente concreto como para mantener la expectativa alta. En cuanto a Omar García Harfuch, su nombre sigue ligado al origen del cruce de información que habría detonado todo. No como vocero ni como figura visible del caso, sino como parte de ese punto inicial donde distintas piezas comenzaron a encajar. Desde entonces, el tema ha ido creciendo por sí solo, impulsado más por filtraciones que por comunicados oficiales. Mientras tanto, el ambiente político se percibe tenso, pero contenido. Nadie quiere escalar el tema sin información confirmada, pero tampoco ignorarlo por completo. Es ese tipo de situación donde todos observan, pocos hablan y cada nueva filtración puede cambiar el rumbo de la historia. Según estas versiones, algunos de los documentos incluirían algo clave: listas internas de movimientos clasificados por proyectos, cada uno con flujos de dinero definidos, fechas específicas y responsables indirectos. No se habla de nombres públicos en todos los casos, sino de códigos, iniciales y estructuras que, presuntamente, permitirían identificar quién estaba detrás sin dejar una huella directa. En ese contexto, el nombre de Alejandro Moreno Cárdenas seguiría apareciendo como referencia en ciertos cruces de información, particularmente en conexiones que pasan por intermediarios. Nada confirmado, pero sí repetitivo dentro de los mismos esquemas que se han filtrado hasta ahora. Lo que empieza a llamar más la atención es la posible coordinación. Las transferencias no solo coincidirían en montos y fechas, sino también en momentos estratégicos, cierres de mes, periodos fiscales clave y ventanas donde el volumen de operaciones suele ser más alto, lo que permitiría perder movimientos dentro del flujo general del sistema financiero. Por su parte, la mención de Omar García Harfuch se mantiene en el origen de todo este entramado. Versiones apuntan a que la detección inicial no fue directa, sino resultado de cruzar datos de distintas investigaciones que, en apariencia, no estaban conectadas. Ese cruce habría sido el punto de quiebre. Otro elemento que comenzó a circular es la posible existencia de grabaciones o registros adicionales que complementarían los documentos. Conversaciones, acuerdos y validaciones internas que, de confirmarse, podrían cambiar completamente el nivel del caso. Por ahora, esto sigue en el terreno de lo no comprobado. Mientras tanto, el silencio institucional empieza a pesar más que las propias filtraciones. No hay desmentidos contundentes, pero tampoco confirmaciones. Y en ese vacío, la narrativa sigue creciendo por su cuenta. El escenario es claro: cada nueva filtración añade una capa más de complejidad. Y aunque nada ha sido validado oficialmente, la consistencia entre los datos que están apareciendo empieza a construir una historia que ya no se percibe como aislada. El siguiente movimiento podría ser decisivo, o aparece información verificable que confirme lo que se ha venido insinuando, o todo se diluye como una filtración más. Pero por ahora, la presión sigue subiendo. De acuerdo con estas narrativas, algunos de esos reportes harían referencia a operaciones que ya habían sido marcadas como atípicas tiempo atrás. Empresas con actividad intermitente, contratos que se activaban y desactivaban en periodos muy cortos y movimientos de dinero que coincidían en ventanas específicas. Nada nuevo por separado, pero relevante cuando se observa en conjunto. El nombre de Alejandro Moreno Cárdenas seguiría apareciendo en menciones indirectas dentro de estos esquemas, siempre bajo el mismo patrón: conexiones a través de terceros, referencias cruzadas y presencia en mapas de relación que, hasta ahora, no han sido confirmados de manera independiente. Lo que más está generando inquietud es la posibilidad de que algunas de estas operaciones no solo hayan sido detectadas, sino también ignoradas o minimizadas en su momento. No hay pruebas públicas de esto,
pero la simple mención dentro de los documentos filtrados ha sido suficiente para encender el debate. En paralelo, el rol de Omar García Harfuch vuelve a colocarse como punto de origen dentro de esta historia. Las versiones coinciden en que el cruce de información que detonó todo habría surgido de líneas de investigación distintas, lo que explicaría por qué el esquema no había sido identificado como un solo bloque desde el inicio. También se empieza a hablar de posibles implicaciones más amplias. No solo en términos legales, que hasta ahora no existen de forma oficial, sino en impacto político. La sola posibilidad de que esta red tenga mayor alcance podría alterar equilibrios, generar presión interna y activar revisiones que hasta ahora no estaban en el radar público. Mientras tanto, la narrativa sigue creciendo en un terreno complicado. Hay cada vez más detalles, pero la validación sigue siendo nula. Y eso es precisamente lo que mantiene el caso en tensión constante. En este punto, el escenario es incierto. Si las filtraciones continúan y logran sostenerse con evidencia verificable, el caso podría escalar rápidamente. Si no, corre el riesgo de quedar como otra historia más alimentada por versiones sin confirmar.